Bendiciones, hermanos, que la paz y gracia del Señor esté con nosotros y ustedes. Espero que se encuentren bien ahí donde ustedes están, en buena salud y con gozo. Vamos a comenzar nuestro servicio devocional hoy, en este domingo, y darle gracias a Dios por dejarnos o darnos otro día para adorarle. Oremos. Gracias, Señor, gracias por tus bendiciones, por tu amor, tu gozo, tu paz, Padre. Gracias porque sigues bendiciéndonos, trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes, edificándonos, Padre, para seguir adelante y seguir buscándote, seguir creciendo en esta fe, Padre. Te pido por este servicio, te pido que sea bendición para cada hermano que esté viendo hoy en este día y también los que estamos aquí. Te pido, Padre, que podamos ser edificados, que nuestras mentes y nuestros corazones puedan recibir comida espiritual hoy en este día, que podamos ser edificados por tu palabra y por la oración. Y te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios en esta tarde como el pueblo de Dios que somos. Aunque no estamos juntos físicamente, pero sí estamos juntos en espíritu, ¿verdad? En una misma fe, una misma esperanza, y somos el pueblo de Dios que hemos sido llamados a alabar a Dios, a contar las maravillas, la maravillosa fidelidad de Dios en nuestra vida cada día de nuestro vivir. Así es que vamos a cantar esta preciosa alabanza, Somos el pueblo de Dios. Por favor, acompáñenos allá en sus casas a cantar y alabar a Dios en esta tarde. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
Bendiciones, mis hermanos, en sus hogares. Vamos a tener la lectura de la palabra. Acompáñenos al libro de Romanos, en el capítulo 15, del versículo 14 al 21. Su palabra dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas los he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por eso, amén. Dios bendiga su palabra. Porque la gloria sea para Él.
creación habla de la grandeza de la obra de tus manos, Señor. Y esa obra que podemos contemplar en los cielos y a nuestro alrededor, Señor, es la misma obra que tú estás haciendo en cada vida y en cada corazón, Señor Jesús, creando y formando nuestras vidas, Señor, para que cada día podamos ser más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor Jesús. Pon en nosotros, Señor, esa luz, ese amor que tú, Señor Jesús, nos has sido ejemplo para dar y reflejar a cada uno de nuestros hermanos y a la creación que nos rodea. En el nombre de Jesús alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre en esta tarde. Gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos una bendición para la palabra que viene a continuación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a todos en sus casas. Les mandamos un saludo. Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Bien, hermanos, estamos llegando al final de la carta de los Romanos, estamos ya en el capítulo 15. Pablo ha concluido en el capítulo 15, Pablo ha concluido su mensaje principal y Pablo ha escrito una de las cartas más importantes que jamás se hayan escrito. Todos nosotros hemos sido influenciados grandemente por el contenido de esta carta. Todos nosotros en algún momento hemos buscado en ella, hemos encontrado refugio en ella, hemos encontrado esperanza en ella. Pablo ha escrito en 15 capítulos, nos ha explicado el fundamento de nuestra fe y el fundamento de nuestro vivir. Y nos ha hablado en los primeros tres capítulos, nos ha explicado el problema del hombre, el problema del pecado, nos ha explicado que este es el problema más grande del ser humano. Después también, y nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Después también, no solamente nos expresa el problema del hombre, pero también nos da la solución de Dios a este problema del hombre. El problema más grande del hombre es el pecado, pero la solución de Dios para ese problema es la gracia. Y nos habla también acerca de la gracia, dice, siendo justificado gratuitamente por mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la sangre, por medio de la fe en su sangre. O sea que Pablo nos ha explicado el problema del hombre, el problema más grande del hombre, el pecado. Pablo nos ha explicado en estos 15 capítulos, nos ha explicado también la solución de Dios, pero también nos ha explicado la nueva condición del ser humano. Nos ha explicado que esa solución de Dios es permanente, que nosotros ahora tenemos una nueva relación con Dios y en esa nueva relación con Dios podemos estar seguros. Pablo nos ha dicho, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. O sea que Pablo nos ha dicho, este es el problema más grande del ser humano, el pecado. Esta es la solución de Dios para ese problema, la gracia, y esa gracia es eterna. Podemos descansar, podemos estar seguros. Nos ha hablado también de lo eterno del amor de Dios, lo inseparable que es el amor de Dios. Nos dice en Romanos 8, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. O sea que Pablo durante estos 15 capítulos nos ha dado los fundamentos de nuestra fe, nos ha explicado la condición, el grave problema del hombre, el pecado, nos ha dado la gran solución de Dios, la gracia, nos ha demostrado que en esa gracia podemos descansar y estar seguros, que su amor es eterno. Y ahora a partir del capítulo 12 también nos ha explicado cómo los cristianos, cómo los redimidos respondemos a esa gracia de Dios, a toda esa misericordia de Dios. Comienza en el capítulo 12, en el versículo 1, diciéndonos,
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo no solamente nos ha dado una cátedra teológica, pero también ahora nos explica cómo nosotros respondemos prácticamente. No solamente nos ha dado los fundamentos de nuestras doctrinas, pero también nos va a explicar cómo nosotros respondemos, y comienza explicándonos cómo respondemos hacia Dios. También nos explica cómo debemos de responder y cómo debemos vivir en la nueva comunidad, en la nueva familia de Dios. Nos explica también cómo debemos de comportarnos en el mundo con las personas que no son creyentes. En el capítulo 13 nos habla de cómo nosotros debemos de responder ante el gobierno, cómo es nuestra respuesta hacia el gobierno. Y en el capítulo 14 y en el 15 que hemos estado estudiando, nos ha hablado también cómo nos conducimos en la iglesia y cómo debe de ser la relación entre los cristianos fuertes y los cristianos débiles. Y ahora Pablo está llegando al final, ya llegó, nos ha explicado en estos 15 capítulos, nos ha explicado el fundamento de nuestra fe y el fundamento de nuestro vivir. Y ahora Pablo está llegando al final de esta carta que es tan importante y quizás sin duda una de las cartas más importantes que jamás se han escrito. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ha escrito una de las cartas más influyentes de la historia. Pero ahora llegamos al capítulo 15. Y aquí en el versículo 14 en adelante hasta como el 21, aquí Pablo va a justificar su carta. Pablo aquí va a explicar por qué ha escrito, como dice en las palabras de Pablo, les ha escrito tan atrevidamente. Aquí Pablo ahora va a decir por qué es que les ha hablado con toda la autoridad que les ha hablado. Porque recordemos una cosa, Pablo no había fundado la iglesia de Roma. Pablo no fue el fundador de la iglesia de Roma. Nunca los había visitado. Es más, ni siquiera los conocía. Él conocía a unos cuantos nada más, que menciona en la carta más adelante. Pero la iglesia, la congregación no lo conocía a él, ni él conocía a la congregación. Pero Pablo ha hablado muy atrevidamente a la iglesia, les ha hablado con autoridad. Y ahora Pablo va a tratar de explicar por qué es que ha hablado con esa autoridad. Desde el capítulo 12, solamente en el capítulo 12, Pablo da más de 25 mandamientos de cómo nosotros nos debemos de conducir a esta iglesia. No solamente eso, les ha mandado a servirnos los unos a los otros con los dones del Espíritu Santo. Nos ha mandado a que no nos juzguemos, ni menos que nos menospreciemos entre hermanos. Nos ha mandado a no ofender a nadie. Nos ha mandado a preferirnos los unos a los otros, a amar a nuestros enemigos, a recibirnos los unos a los otros, a no contender por opiniones, a soportarnos los unos a los otros y a agradarnos los unos a los otros. O sea, Pablo ha hablado muy audazmente a la iglesia. Y por eso es que Pablo, en estos 3 versículos que vamos a ver, Pablo explica y justifica por qué lo ha hecho. Quiero que me acompañe, por favor, al versículo 14. Y vamos a leer una vez más, 14, 15 y 16. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar a los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles y ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo? Pablo, en primer lugar, Pablo reconoce el nivel de madurez que tenía la iglesia. Pablo dice, yo sé de que ustedes están llenos de toda bondad, yo sé de que ustedes están llenos de todo conocimiento, y ustedes se pueden amonestar los unos a los otros. O sea, ustedes prácticamente, dice Pablo, ustedes no me necesitan a mí, dice, pero les he escrito atrevidamente, primero, dice Pablo, para recordarles, y segundo, por mi ministerio. Por eso dice Pablo, porque soy ministro, por la gracia que así me ha sido dada. Entonces, ese es el tema de ahora, hermano. Quiero que en primer lugar nos enfoquemos en lo que Pablo menciona acerca de esta iglesia, en la madurez que esta iglesia tenía. Vamos a ver las características de esta iglesia y nos vamos a quizás a enfocar aquí. No creo que alcancemos ahora a terminar, sino que tal vez lo terminamos la siguiente semana.
Pero es importante que veamos aquí que Pablo menciona a esta iglesia y menciona 3 características muy importantes de esta iglesia que nosotros debemos de poner atención. Quiero entonces, antes que continuemos al mensaje, que oremos y le pidamos dirección al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te quiero dar gracias, Padre Santo, porque nos permites por este medio, Señor, escudriñar tu palabra. Te pido por todos los hermanos y personas que nos van a escuchar, Padre Santo, te pido de que no tomes en cuenta, Señor, mi poca preparación y mi poca capacidad, pero que, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, las personas puedan escuchar tu dirección y el Evangelio. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es interesante, quiero que me acompañen al versículo 14, nos vamos a parquear ahí, nos vamos a quedar ahí por un tiempo, porque es importante que quiero enfatizar lo que Pablo le está diciendo a la iglesia aquí, en Roma. Pablo reconoce que la iglesia en Roma eran personas maduros espiritualmente. Pablo pudo haber dicho de que ellos eran personas generosas, pudo haber dicho que eran personas que practican la bondad, pero la forma en que Pablo lo dice es muy importante. Ve el versículo 14, Pablo dice, pero estoy seguro. O sea, Pablo sabía muy bien. Pablo no estaba besándole las manos antes de cortárselas, ¿no? Pablo no estaba siendo nice con ellos simplemente por serlo. Pablo les estaba diciendo una realidad. Pablo no era hipócrita. Pablo les estaba diciendo, yo estoy seguro de que ustedes, dice, están llenos de bondad. Pablo no dijo simplemente son bondadosos, practican la bondad. No, Pablo dijo, ustedes están llenos de bondad. O sea que recordemos que Pablo no los había visitado, Pablo no los conocía, pero el testimonio de la iglesia de Roma era que eran personas llenas de bondad. O sea, que eran conocidos por la bondad. Pablo dice, estoy seguro, yo sé, el testimonio de ellos era que ellos eran personas, la iglesia era una iglesia llena de bondad. Es el testimonio de la iglesia. Y la razón por que le llamo esto es por una cosa. Pensemos un momento, ¿cómo es la iglesia actual? Y no me estoy refiriendo a nuestra congregación, estoy hablando de nuestra congregación, estoy hablando de la iglesia cristiana, estoy hablando del pueblo de Dios. ¿Cómo nosotros somos reconocidos actualmente? Si nosotros le pidiéramos al mundo que hiciera una encuesta y le preguntamos al mundo que nos explicara qué es lo que piensa de nosotros, le garantizo que la bondad no sería uno de los primeros que aparecería, y es imposible que ni aparezca. La iglesia está pasando un mal momento, un momento en el que nosotros no somos reconocidos por ser bondadosos. Es más, si le pasáramos esa encuesta a la iglesia, entre nosotros mismos, no nos consideraríamos bondadosos. Nosotros estamos bien lejos de ser como era esta iglesia en Roma. No, estamos bastante lejos. Hermanos, el diablo tiene una campaña publicitaria en contra de la iglesia excelente. El diablo está haciendo una campaña publicitaria en contra de la iglesia muy buena y ha tenido mucho éxito. Y nosotros los cristianos no nos estamos viendo mal por lo que el diablo está haciendo. Déjenme hacerle una aclaración. Lo estamos haciendo mal por lo que nosotros hacemos, porque los mejores colaboradores del diablo para su campaña publicitaria somos nosotros mismos. Por cómo nos conducimos, por cómo nos comportamos, porque nos quedamos cortos. Muchos de nosotros, muchos de los cristianos incluso hemos llegado a pensar a veces de que el ser bondadoso y amable es una muestra de debilidad, que nos van a tomar el pelo, que se van a abusar de nosotros, que no se les puede dar la mano porque se toman el brazo. Muchos de nosotros consideramos que hasta que debemos de ser, que estamos siendo malos administradores de lo que Dios nos da si somos bondadosos. Muchos de nosotros también nos equivocamos y muchos no entendemos lo que realmente es la bondad. Hermanos, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo que estaban llenos de toda bondad? La palabra bondad quiere decir una inclinación hacia hacer el bien, quiere decir un interés hacia el bienestar de los demás. Y la palabra que ha sido traducida aquí está muy bien traducida, la palabra bondad. Es la misma, en inglés es traducida goodness, y está muy bien traducida porque realmente es lo que Pablo estaba diciendo, que la iglesia que estaba llena de bondad, lo que Pablo estaba diciendo, que esta era una iglesia de un carácter y de una vida moral muy alta. Que ellos tenían un testimonio porque ellos vivían y se preocupaban por el beneficio de los demás. Querían y tenían una tendencia a hacerle el bien a los demás.
La bondad dice la Escritura que es producida por el Espíritu Santo. No, la bondad no es algo que nos surge a nosotros naturalmente, pero la bondad es parte del crecimiento espiritual y es parte de del fruto del Espíritu Santo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Pero ahora muy bien, la bondad, hermanos, está en el centro de la voluntad de Dios. Jesucristo dijo que la lección más importante que nosotros teníamos que aprender aquí en la tierra era amar a Dios y amar al prójimo. Y amar al prójimo y amar a Dios no solamente es un sentimiento, sino que desde el capítulo 12 Pablo nos ha venido enseñando cómo es que se demuestra la madurez. Y la madurez, hermanos, la madurez en la Biblia no es el que nosotros seamos serios, que seamos tan santos que no nos podemos ni reír. No se trata de que nos vistamos con túnicas, ni tampoco que pronunciemos con ese todas las palabras al final. Hermanos bendecidos, no se trata de que nos pongamos túnica y que no podamos ni siquiera estirar el ceño. No se trata de que no podamos sonreír. Esa no es santidad, esa no es madurez. La madurez, la santidad y la bondad es cómo tratamos a los demás. Eso es lo que ha venido Pablo explicándonos desde el capítulo 12. Cómo tratamos a los demás, cómo nos conducimos con todos los demás, con los hermanos en la iglesia, pero también con los hermanos en el mundo. La bondad no es es algo que el Espíritu Santo produce y la Biblia lo explica, pero quiero explicarle una cosa. Nosotros muchas veces estamos esperando no solamente que el Espíritu Santo lo produzca, sino que haga todo el Espíritu Santo. Que produzca el pensar, el sentimiento y hasta también los recursos. Pero eso no es así. Quiero que me acompañen por favor a Gálatas 5, 22. Ustedes lo han de conocer este pasaje de memoria. Aquí en Gálatas 5, 22, Pablo nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo que tiene 9 características. Y estas 9 características, las primeras 3 tienen relación con nuestro interior, con nuestra naturaleza. Dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. O sea que lo que el Espíritu Santo hace en nosotros me hace una persona amorosa, me hace una persona de gozo y me hace una persona de paz. Pero las 3 siguientes tienen relación en cómo tratamos a los demás. Dice paciencia, benignidad y bondad. Benignidad es amabilidad, es ser amables. Y lo que Pablo está diciendo, lo que nos dice el Espíritu Santo, lo que nos dice la Escritura aquí, es que el Espíritu Santo produce en nosotros el que nosotros seamos personas pacientes con los que nos rodean, seamos amables con los que nos rodean y seamos bondadosos. En eso consiste la madurez espiritual. En eso consiste amar al prójimo. Y los próximos 3 tienen relación en cómo es nuestra relación con Dios. Dice fe, mansedumbre, templanza. Las próximas 3. Ahora, nosotros ahora en la actualidad, hermanos, desafortunadamente la iglesia evangélica, nosotros los cristianos, somos más conocidos por nuestra inclinación política que por nuestra bondad. Somos más conocidos por nuestra inclinación política y por las leyes que nosotros sostenemos, incluso que por nuestra bondad. Nosotros, hermanos, tenemos que ser bondadosos basados en nuestros principios y en nuestro conocimiento y no basados en nuestros sentimientos. Lo que quiero decir con esto es que el ser bondadosos es un mandamiento de Dios, es el resultado de conocer a Cristo y es el resultado de caminar en el Espíritu Santo, es el resultado de obedecer al Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es el que lo produce, pero no quiero que nos confundamos. Cuando nosotros nos presentamos con la situación en la que debemos de conducirnos en bondad, el Espíritu Santo nos recuerda. Porque recordemos una cosa, el cambio dice que leíamos hace un momentito, que el cambio es cuando nosotros somos renovados por nuestro entendimiento, no por nuestro sentimiento. Dice que nosotros tenemos que venir a Cristo y ser renovados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, no nuestros sentimientos. Cuando nosotros somos presentados en el momento en que tenemos que actuar bondadosamente, el momento en que tenemos que tratar a los demás, el Espíritu Santo te dice, sé bondadoso, y la carne me dice, no sea bobo. El Espíritu Santo te dice, haz lo correcto, pero mi carne me dice, no. ¿Y cuándo es que somos obedientes al Espíritu Santo?
no cuando lo sentimos, sino que cuando nos conducimos en base a los principios, porque como ya Dios me ha renovado mi entendimiento, entonces mi conducta la cambio yo en base a lo que Dios me ha enseñado. Dios me ha enseñado que la bondad es parte de mi vida. La bondad está en el centro de lo que significa ser cristiano. Yo lo he entendido, yo lo he aceptado, y el momento en que me tengo que comportar bondadosamente, ahí comienza la lucha entre el espíritu y la carne. ¿Y cómo se vence? Con la obediencia, no con el sentimiento. El sentimiento viene después, cuando he vencido por medio de la obediencia. Por eso digo que tenemos que conducirnos nosotros, y tenemos que ser bondadosos basados en principio y no basados en sentimiento. La bondad es producida, por tanto, por el Espíritu Santo. Pero quiero hacer un énfasis en algo, hermanos. La bondad que es producida por el Espíritu Santo no hace acepción de personas. La bondad que es producida por el Espíritu Santo no mira el color de piel de la gente. Tampoco mira la clase de ropa que la persona tiene. Ni tampoco oye el tipo de acento que la persona tiene. La bondad que es producida por el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, hermanos, porque la Escritura nos dice una cosa. La Escritura nos enseña que el ser humano es creado a la imagen de Dios. Entonces nosotros que le hemos creído al Señor, nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios y hemos creído el mensaje de Dios, y nosotros que sabemos, cuando nos podemos ver al espejo, podemos estar seguros de que hemos sido creados a la imagen de Dios. Pero a la imagen de Dios hemos sido creados todos los seres humanos, sin importar el color de piel ni el lugar donde haya nacido. Todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, y todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Eso significa de que todos somos iguales. Eso significa que todos somos iguales. No importa su educación, no importa el color de piel, no importa su país de origen. Y la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña, miren, en Gálatas 3, versículo 27. En Gálatas 3, 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, todo cristiano. Hemos sido revestidos de Cristo, dice. Y ya no hay judío ni griego, se acabó los países. Se acabó el asunto racial. Aquí eso ya no existe. No hay esclavo ni libre. O sea, no importa, ya no existen las barreras económicas. Aquí ya las barreras sociales son eliminadas. Ya no existe tampoco, dice, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que la Biblia nos enseña esto, hermano. La Biblia nos enseña claramente. Es más, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de tratar a las personas bondadosamente, porque ese es el resultado de nuestra fe. Ese es el resultado de la madurez espiritual. Y debemos de tratar a todos maduramente. Es más, la Biblia nos enseña que debemos de esforzarnos en tratar mejor y ayudar a los más necesitados. La Biblia nos dice que debemos de cuidar a las viudas, nos dice que debemos de buscar por los más, ayudar a los pobres. La Biblia nos manda también a cuidar a los huérfanos. Es más, quiero que me acompañen en un pasaje bien importante en el libro de Mateo. Mateo capítulo 25, versículo 31. Acompáñenme por favor, Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Jesucristo, estas son las palabras de nuestro Señor cuando está ilustrando algo bien importante. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer.
Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Todos estos son actos de bondad. Todos estos son actos de bondad. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, que lo que el Señor está diciendo es que todo acto de bondad que nosotros hagamos es como que si se lo estamos haciendo a Él. Como que si nosotros se lo estamos haciendo a Él mismo. Hermanos, esta semana, y por favor no vaya a pensar que estoy hablando de política, estoy hablando de ser cristiano. Voy a hablar de ser cristiano. Porque nosotros, hermanos, los cristianos, no podemos ver por nuestra naturaleza, por nuestros principios, por lo que hemos aprendido. Nosotros no podemos ver injusticias y simplemente ignorarlas, o mucho menos ser indiferentes. Nosotros no podemos ver eso. Nosotros los cristianos no podemos ver niños en jaulas y ser indiferentes a eso. Nosotros los cristianos no podemos ver a madres que están siendo separadas de sus hijos y ser indiferentes. Nosotros no podemos ver a personas que están sufriendo y decir: simplemente son ilegales. Nosotros no podemos ver a personas muriendo como murió esta semana George Floyd. Verlo, la forma en que murió, y suponer que por el color de piel de esa persona tiene que ver, puede ser justificado. Yo tengo problemas con eso. Yo tengo un problema con personas que somos indiferentes al sufrimiento de los demás. Yo tengo un problema con eso. ¿Por qué? No tengo un problema con que el mundo lo tenga. Yo no tengo un problema porque el mundo piense que eso está bien o que le sea indiferente. Yo no tengo un problema con eso. Yo tengo un problema con que el cristiano, los que representamos a Cristo, seamos indiferentes. Con eso tengo un problema, porque ¿cómo podemos ser cristianos y estar tan lejos de todo lo que significa ser cristiano? ¿Cómo nos podemos llamar seguidores de Cristo y ver en mal a una persona por el color de su piel, o por su estatus migratorio, o por su condición económica, o por su condición cultural? ¿Cómo podemos hacer eso? Y yo sí tengo un problema, porque como iglesia nosotros no podemos llamarnos cristianos, representar a Cristo y estar tan lejos de ser cristianos. Y ahora la iglesia estamos cayendo mal, no por ser cristianos, estamos cayendo mal por no vivir como Cristo, por no ser cristianos. Ahora, yo no le estoy diciendo que agarre un bate y salga a la calle, yo no le estoy diciendo eso. ¿Sabe lo que le quiero decir? Que muestre bondad con todas las personas con las que se encuentren. No le estoy diciendo que agarre un bate y que ahora vamos a ir a... No. No le estoy diciendo que trate de arreglar un mal con otro mal. No. Lo que le quiero decir es que tenemos que ser bondadosos, porque eso es lo que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros nos ha mandado a hacer. Y no podemos ver a las personas de menos, ni por su condición económica, ni por su condición educacional, ni por su condición racial, ni por el color de su piel, ni mucho menos por su estatus migratorio, de ninguna manera. Nosotros, la iglesia, debemos de demostrar la bondad. Y la iglesia de Roma era una iglesia que estaba llena de bondad, y creo que es una característica que no debemos de olvidar. Yo creo que es muy importante que nosotros no olvidemos esto. Y una vez más, hermanos, ¿qué es lo que le quiero decir? No estoy diciendo que salga protestando, no estoy diciendo eso, por favor. Lo que le estoy diciendo es que viva bondadosamente todos los días
en su vida. Que ponga la bondad en su mente y en su corazón en cada episodio de su vida, todos los días. Con las personas que se encuentren, que no se olvide que todas las personas con las que se encuentra son creadas a la imagen de Dios. Que no nos olvidemos de eso. Que no nos olvidemos de que nosotros hemos sido puestos aquí en la tierra para hacer luz. Que nuestro ministerio, cuando vemos a los hermanos en Cristo, son mis hermanos en Cristo. Y cuando vemos a las personas que no son mis hermanos en Cristo, son la mies. Son lo que Dios me ha mandado y tengo que representar a Cristo correctamente. Quiero contarle algo que me pasó a mí hace muchos años, y con esto quiero terminar. Como todo buen futbolista, yo estaba jugando fútbol y, como usted sabe, siempre al mejor futbolista siempre le vuela ojo y lo quieren quebrar. Y en un partido de fútbol me quebré. Y me quebré y me pusieron un yeso, y hubo un problema, me lo pusieron mal. El asunto es que pasé como 8 semanas con el mentado de yeso. Ese fue del tiempo que me ponían yeso, ahora ya no ponen eso, pero yo tenía que trabajar, entonces yo iba a trabajar. Y en una ocasión, cuando iba a trabajar, me quedé en el New Jersey Turnpike, allá por la salida 13, por la salida 14, me quedé en el New Jersey Turnpike con la llanta pacha. Y salí con las muletas a ver cómo podía cambiar la llanta, y empecé a ver cómo hacía para cambiar la llanta. Pues podía, con muleta y todo podía cambiar la llanta. Pero al rato se paró un carro atrás de mí, y se bajó el hombre y me dijo: pero hermano, no me dejó que hiciera nada. No, por favor, sentate ahí. Y no me dejó que hiciera nada. No me dejó. Se portó en una forma tan bonita. Y cuando terminó, me dio un tratadito. Pero no era cristiano. No voy a decir de dónde era. Pero me dio que era de otra religión. Y me lo dio. Y me dijo, cuando alguien te hable, me dijo, escúchame. Me dio una lección increíble, porque sabe cuántas veces yo pasé por la carretera en el Miguel C. Turnpike y vi gente con llanta pacha. La amabilidad de este hombre, la bondad que este hombre mostró conmigo, es lo que todo cristiano debe de mostrar. Eso es lo que significa ser cristiano. ¿De qué nos sirve decirnos cristianos si no vamos a vivir como Cristo? Y eso es lo que Pablo estaba enseñándonos en todos estos pasajes. Nos estaba enseñando a ser como Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiero y cuál es el mensaje al terminar? La iglesia de Roma era una iglesia bondadosa. Estaban llenos de bondad. Y nosotros debemos de seguir el ejemplo de ellos. Nosotros debemos de ser, que la gente nos conozca por nuestro amor los unos a los otros y por la bondad que mostramos hacia los demás. El mensaje es que a partir de mañana aprendamos a ser bondadosos con quien sea. Con quien sea. Con las personas que Dios ponga alrededor mío. Vamos a orar. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús de que perdones mis errores, perdona mis shortcomings, Padre, pero te ruego en el nombre de Cristo Jesús de que tú, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, hayas obrado en el corazón de tu iglesia y hayas edificado a tu pueblo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos, y queremos terminar este tiempo con esta preciosa alabanza que habla precisamente de la bondad de Dios, porque dice él en el Salmo 23: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que lo vamos a cantar con todo nuestro corazón, ¿verdad? Dando gracias a Dios por él.
Nuevamente les quiero recordar que los servicios de nuestra iglesia continúan en esta forma virtual. Les recuerdo que los martes, todos los martes, les pedimos por favor que las familias se reúnan en los hogares y que oremos. Todos los martes les mando un pequeño devocional, es algo bien sencillo, pero una pequeña explicación del capítulo del libro de los Hechos que vamos a leer. Esta semana estamos en Hechos 7, que es la defensa de Esteban. Y le pido por favor que en su casa, cuando nos reunamos como familia, leamos la escritura juntos y oremos juntos. Ese es el propósito, que nos hagamos ese hábito muy importante. También los días jueves, hermanos, los días jueves estamos estudiando el libro de los Hechos. Este jueves continuamos estudiando Hechos 3 y 4. Y le pido por favor, hermanos, que se conecten. Le pido por favor que si usted quiere conectarse, nosotros le mandamos una invitación para conectarse con nosotros y poder interactuar en la computadora, o también se puede conectar por este medio y siempre lo transmitimos vía Facebook. Pero le pido por favor que aparte tiempo, apaguen la televisión un ratito y apartemos un tiempo para estudiar la escritura juntos, ¿verdad? También las damas se siguen reuniendo todos los sábados, y la escuela dominical también de los niños los domingos. Les mandamos a todos una invitación para que se conecten. Muy bien, esos son todos los anuncios. No nos falta nada, ¿verdad, José? Estamos ok. Bien, bueno, vamos a despedirnos en oración, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder exaltarte, Señor. Porque nosotros, Señor, necesitamos exaltar tu nombre, porque te hemos conocido y sabemos quién eres y cómo eres, Padre, como Dios, como Señor nuestro. Ahora, Padre Santo, te pedimos de que bendigas a tu pueblo, bendigas a todos nuestros hermanos que nos están oyendo, Señor, que nos van a escuchar. Te pido que derrames una bendición especial para esta congregación, para esta pequeña congregación que tú tienes aquí, que permite, Señor, que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Dónde está la Santarina?